Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Memoria oral y línea narrativa. En muchos géneros se ha manifestado el cambio de la oralidad a la escritura. Entre ellos está el discurso descriptivo, la lírica, la narrativa, la oratoria, el teatro, las obras filosóficas y científicas, entre otros. Sin embargo, el género más estudiado en cuanto a este cambio es la narrativa. En la evolución de esta han intervenido también aspectos como las creencias, los intercambios culturales, la organización política y la aparición de medios como la imprenta. Es a partir de la llegada de la escritura que la narrativa pasa por importantes cambios. El arte de narrar ha sido uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier ser humano. Historias, mitos, persuadir a un público, escribir una novela o un cuento o simplemente narrar lo que nos ha sucedido hace parte de la narrativa. Esta se halla detrás de todo, e incluso detrás de la ciencia cuando cualquier científico manifiesta por escrito sus hipótesis, experimentos y grandes aportes a la ciencia. El hecho de que todo ser humano tenga una historia contenida en un flujo de tiempo implica esa necesidad de narrar. La narración resulta ampliamente funcional en las culturas orales primarias más que las otras culturas. Havelock señala que el saber no puede manejarse en categorías complicadas más o menos científicamente abstractas. De esta manera las culturas orales no pueden generar dichas categorías y por ello narran historias de la vida humana. Largas narraciones como las guerras troyanas entre los griegos o algunos mitos con los cuales organizan y comunican su conocimiento. En estas culturas se constituyen formas sujetas de repetición, tales como los acertijos, proverbios y otras formas que perduran, pero que son breves. También hay largas fórmulas rituales que la mayoría de veces se basan en un contenido especializado. Las oraciones no se repiten, desaparecen junto con la situación misma precisamente porque hay ausencia de escritura y no existe una plena conciencia sobre lo que se narra. En la cultura escrita, el físico engloba lo que contiene, hace palpable a la palabra, hace la narración casi visible ante nuestros ojos y hace posible la recuperación de la organización del pensamiento en su totalidad. La retención y rememoración del conocimiento en las culturas orales primarias requieren estructuras y procedimientos intelectuales de un tipo que nos es bastante ajeno. Los procedimientos mnemotécnicos orales se manifiestan más que todo en la trama narrativa y ese concepto de trama no concuerda de algún modo con la forma de narrar en una cultura de la escritura. Las sociedades de culturas tipográficas de hoy quizás piensen en la narración como un proceso consciente y diseñado mediante elementos típicos como la trama lineal culminante con elementos estilísticos y peripecias en el entramado. La epopeya, antigua narración oral griega, no se basaba de la misma manera que el drama griego, en el cual toda la trama era escrita con anticipación y posteriormente los personajes la representaban de forma oral después de basarse en una estructura escrita. Horacio en su arte poética establece que la épica se da prisa por llegar a un desenlace y destaca lo más vivo de la acción. No hay secuencia temporal, a lo cual probablemente Horacio se refería a los escritos de Homero. De cualquier modo, una organización consciente de una historia sin la escritura no era posible. Incluso una cultura oral desconoce la trama lineal climática y larga. Perle Peabody hace resaltar cierta incompatibilidad entre la trama lineal y la memoria oral. Él especifica que el pensamiento contenido real de la antigua poesía épica oral radica en las tradicionales pautas formulaicas y las estrofas que se recordaban antes que en las intenciones conscientes del cantor
para organizar o trazar la narración de cierta manera recordada. Así, la epopeya oral no tiene nada que ver con la imaginación creadora en el moderno sentido de este término. Nuestro propio placer en formar deliberadamente a partir de la imaginación nuevos conceptos, abstracciones y pautas no debe atribuirse al cantor tradicional. Por otra parte, con la aparición de la escritura, el escritor adquiere un sentido de expresión y organización notablemente distinta al que tiene el orador que se dirige a un público presente. El autor puede esbozar un relato antes de escribirlo. Puede incluso someter la inspiración inconsciente a un control consciente mucho mayor que el narrador oral, pues tiene acceso a las palabras escritas para la reconsideración, revisión y demás manipulaciones. La novela aparece con el mundo de lo impreso, la cual efectuó la ruptura con la estructura episódica y el novelista se concentró más en un texto que en sus oyentes. En las novelas, como en otras obras, el personaje está dotado de actitudes, de una psicología y de distintos comportamientos, los cuales hacen posible un mayor desarrollo de la trama y una mayor perspectiva del lector. El carácter reflexivo de la escritura propicia el desarrollo de la conciencia a partir de lo inconsciente. La trama narrativa lleva la huella de la escritura y la tipografía y una conciencia más elaborada de lo narrado. Ahora, si hablamos de personajes redondos, estos no eran posibles en la narración meramente oral, pues las condiciones mnemotécnicas no permitían sino un personaje plano. Con obras como las de Kafka, Joyce y otros autores de esa época aparecen personajes con estados extremos de conciencia, es decir, personajes redondos. Parece también que el desarrollo del psicoanálisis moderno es paralelo a la evolución del personaje en el teatro y la novela, ya que ambos dependen del giro de la psique hacia la interiorización producida por la escritura e intensificada por lo impreso. Con la escritura llegaron nuevas concepciones del mundo, filosofías, nuevas formas políticas y religiosas, invenciones como la imprenta que permitieron la propagación de lo escrito. Aparece más espacio para la reflexión de lo que se dice, se escribe y surge una mayor conciencia desde la línea narrativa hasta los demás géneros literarios.